Sí. Una pregunta, ¿cómo has terminado trabajando para César? ¿O cómo es la... En realidad suena feo, pero César trabajó para nosotros. La provincia decide contratar, un poco le contaba recién a los chicos, en todo un proceso de descentralización y de puesta en valor de varios sectores de San Salvador. Uno de los temas que teníamos como agenda pendiente cultural era la puesta en valor y el resguardo de 6 esculturas de Lola Mora que llegaron a Jujuy en 1921, que estuvieron 4 alrededor de Casa de Gobierno. El trabajo estuvo frente a la estación de ferrocarril y los leones detrás de Casa de Gobierno, que fueron itinerando hacia varios lugares. El gobierno de la provincia, el área de cultura, son patrimonio, son monumento histórico nacional, las esculturas de Lola Mora que están en Jujuy. Bueno, sentíamos la necesidad de que teníamos que generar un resguardo apropiado para las esculturas. Tuvimos una serie de debates sociales y con las áreas de patrimonio. Había gente que tenía la postura de resguardarla en el sitio, mantenerla en el sitio y generar un recubrimiento, una cápsula, algo similar a lo que se hizo acá con el Alberdi. Pero finalmente predominó la postura de construir un museo y trasladarla a ese museo. Un poco en broma, un poco en serio, la que en ese momento era la presidenta de la Comisión de Patrimonio le dice al gobernador, bueno, dice, si lo contratas a César Pelli para que haga el edificio, te dejo que la muevas a las esculturas. Bueno, así literal, el gobernador salió con la idea de que el responsable de generar el edificio resguardo para las esculturas sea César Pelli. Pensamos que iba a ser difícil, entendemos que pasaron un montón de cosas positivas para que César quiera trabajar para la provincia de Jujuy en un proyecto tan emblemático. Primero que, bueno, hacer el resguardo para las esculturas de Lola Mora como tucumano era todo un desafío. Se involucró con la historia, no solo son 6 esculturas, sino que tienen una historia, no es que la provincia compró un cuadro, sino que, como le contaba recién Agustín, las esculturas estuvieron implantadas en el Congreso de la Nación, formaron parte de 2 grupos escultóricos. Por el rechazo de la época, estamos hablando de 1920, y por una cuestión política se decide trasladar las esculturas. Las esculturas que estaban adentro del Congreso de la Nación, que eran próceres, fueron a las provincias donde nacieron esos próceres. Hay una escultura, Subiría está en Salta, hay una escultura en Jáchal, en San Juan, otra escultura en Córdoba, otra escultura, el General Alvearta en Corrientes. Y estas esculturas, que eran 2 grupos escultóricos al frente del Congreso, no tenían una identidad ni un lugar de natalicio porque no representaban ningún prócer. De hecho, se dice que como había leones, iban a ir al zoológico, a adornar el zoológico. Bueno, ahí hubo un gobernador de Jujuy, Benjamín Villafañe, que las pide, había sido congresista, así que conocía el valor de la obra, las pide en donación para Jujuy. En el pensamiento de Buenos Aires, mientras más lejos de Buenos Aires estén mejor, entonces las mandan a Jujuy a las esculturas, y es así que Jujuy rescata las 6 esculturas de Lola y a Lola, porque Lola trabaja en Jujuy, ya no vuelve a esculpir, se sentía tan mal, tan defraudada de su arte, porque había sido rechazada. Imagínate, su arte que había ella diseñado para adornar el Congreso de la Nación había sido rechazado por el Congreso, así que ella vive en Jujuy 4 años, no vuelve a esculpir, se dedica a estudiar materiales bituminosos, hace estudios de cine, es una de las primeras personas que estudia la evolución del cine, o sea, realmente una mujer adelantada para la época. Así que por eso entiendo que César se motivó especialmente cuando llegó el pedido. Se sintió conmovido por el tipo de encargo. Por ahí, si hubiéramos ido con un edificio de oficinas, quizás no lo aceptaba. César tenía 89 años cuando se juntó con el gobernador. Después hay algunas otras anécdotas, como ser que creemos que también lo impulsaron a César a hacer el proyecto, que tienen que ver con el paisaje. El museo está enclavado en las yungas jujeñas, un paisaje muy similar al de Tucumán.
César no construyó en Tucumán, eso lo sabemos, era un pendiente, proyectó el aeropuerto, proyectó el centro de alto rendimiento deportivo, el centro cívico, pero ninguna de esas obras se concretaron, así que también entendemos que en ese momento de su vida él también quería dejar un legado cerca de Tucumán, y Jujuy le ofreció esa posibilidad. Y hay una cuestión que es más romántica, digamos, que tiene que ver con que César acababa de enviudar de Diana Balmori, y esto nos enteramos después mientras desarrollábamos el proyecto con el estudio, yo como secretario de planificación de la provincia, de que César había ido de luna de miel con Diana Balmori a Jujuy y había hecho el recorrido por la quebrada de Humahuaca. Entonces él tenía un especial afecto también y recuerdos hacia Jujuy. Así que yo digo, se alinearon todos los planetas, hicieron posible de que una obra de apenas 4.000 metros cuadrados, porque es una obra pequeña al lado de las obras que el estudio de César Pelli está caracterizado a hacer, él la aceptara, la quisiera hacer y le pusiera toda la magia que entendemos que le puso, porque más allá de una obra de arquitectura también cuenta, en todo lo que es el recorrido, cuenta la historia de Lola y su llegada a Jujuy. Así que bueno, ese es un poquito cómo terminamos trabajando con el estudio de César Pelli, por qué fue la decisión que el estudio de César Pelli no tomaba pedidos de menos de 15.000 metros cuadrados. Y nosotros llevamos la carpeta por 4.000. Así que la corregimos desde acá, desde Jujuy. Incorporamos un centro de convenciones y otro programa que finalmente no hizo falta porque César se enamoró de la misión de resguardar las esculturas de Lola. Así que sí, fue a través del consulado que se hizo contacto con la oficina de César en New Haven y se reunieron el gobernador y César en una jornada de trabajo que, como siempre cuento el gobernador, empezó a las 9 de la mañana en el desayuno, terminó a las 6 de la tarde. Estuvieron todo el día hablando, viendo imágenes de Jujuy, recordando la Argentina y sobre todo con un libro de Lola Mora que contaba esta historia de dónde estaban las esculturas, dónde fueron y su paso por Jujuy. En Jujuy, Lola Mora fue directora de Parques y Jardines, y como directora de Parques y Jardines fue la encargada de posicionar las distintas esculturas con un mensaje distinto. Eran 2 grupos escultóricos en el Congreso y a Jujuy llegan 6 esculturas, que pasan a ser los leones, el trabajo, la paz, la justicia, el progreso y la libertad. Siempre me gusta. Una de las más difíciles de trasladar fueron los leones, porque estaban en una plaza y generaron una identidad en el barrio. En la plaza se llama Plaza Hipólito Yrigoyen, sin embargo todos la conocen como la Plaza de los Leones. Pero qué importante que era tener un espacio que recomponga el mensaje que había dado la escultora. Lola en el Congreso dispuso que los leones como fuerza de la naturaleza protejan a la libertad y al trabajo, los leones. En Casa de Gobierno en Jujuy, cuando llegan las esculturas ya disgregadas, ella no las vuelve a asociar y a dar el mismo mensaje, sino que las ordena de otra manera dando otro mensaje. Los valores del gobierno alrededor de Casa de Gobierno. Frente a la estación de tren como homenaje al trabajo, el labrador, que es el trabajo. Y los leones, Lola inicialmente los posiciona detrás de Casa de Gobierno porque dice que le cuidaban la espalda del gobierno. Entonces era importante desde el museo, y todo esto es lo que capta, la esencia que capta César Pelli, que después se transmite en el museo, de poderlas ver en un primer estadio, como estaban en el Congreso, agrupadas las esculturas, los leones protegiendo la libertad y el progreso y el trabajo, del otro lado la justicia, la paz y el trabajo. Entonces, esa primera imagen nos recuerda, desde lejos, nos recuerda a la imagen que había pensado Lola Mora para el Congreso. Y una vez que empezás a hacer el recorrido por el museo, vas descubriendo la identidad de las esculturas, que es lo que resignifica Lola en su paso por Jujuy. Entonces ya podés apreciar a la libertad, a la justicia. Individualmente. Individualmente. Y con el mensaje individual. La justicia, por ejemplo, hay distintas versiones o distintas interpretaciones.
la justicia está sentada. La imagen generalmente que nosotros tenemos de la justicia es de pie, con la balanza en alto. La justicia para Lola está sentada, está con la espada en alto, la balanza inclinada y los pechos desnudos. Y además no es ciega. La justicia para Lola está sin el velo. O sea, que son mensajes que da el artista a la sociedad de acuerdo a la interpretación que le da a su obra. Así que bueno, toda esa historia se cuenta en el museo y en el recorrido del museo. ¿Qué más vieron ustedes del museo? ¿Qué conocen? A mí me surgió una pregunta de Peli. ¿Sería su última obra vivo? Sí, el estudio de César Peli es un estudio muy grande. Tiene 5 oficinas en el mundo, 3 en Estados Unidos. Él estaba a cargo de la oficina de New Haven. Rafael está a cargo de la oficina de Nueva York, el hijo. Y Clark, el socio, también estaba a cargo de otra de las oficinas. Entendemos, y por ahí por algunas similitudes en la imagen, sobre todo cuando vos ves el edificio de frente, en plano, es un edificio que nos hace acordar al aeropuerto de Nueva York, bueno, se me fue el nombre de la línea aérea, que trabaja con Eero Saarinen. Yeah. La TWA exacto, a la TWA de Eero Saarinen. César Peli trabajó en el estudio de Eero Saarinen como uno de sus primeros trabajos, estuvo en ese proyecto y cuando vos lo ves de frente al edificio, levanta las alas como el edificio de la TWA, bueno, nos hace pensar que realmente es de la pluma de César. Y sí, después de este proyecto, nosotros lo contactamos a César en el 98, 97 y él fallece en el 99. Así que entendemos que es la última obra de César para la Argentina. 2009, sí. No, 2019. 19. 99 dije. Sí. Perdón, 2019, sí. Un poquito más reciente. Claro. Nosotros lo contactamos en 2017 y él fallece en 2019. Toda la parte del proyecto ejecutivo la hicimos ya con los equipos locales. Claro. Eso es también un tema súper interesante. El estudio de César Peli, en realidad los estudios en el mundo funcionan en su mayoría como edificios, como estudios de arquitectura que después se van nutriendo de acuerdo a la especialidad con los distintos especialistas. Especialistas en iluminación, en estructura, pero participan, en el caso del museo, participaron desde el primer momento, desde la génesis del proyecto, participaron todos los asesores. Bien. ¿Y tiene la materialidad del museo, tiene alguna vista a la sostenibilidad, sustentabilidad? Sí, uno de los principales desafíos que afrontamos, o de los mensajes que afrontamos, tenía que ver con Jujuy Provincia Verde. Entonces entendíamos que el edificio tenía que dar un mensaje de sustentabilidad. Va a ser el primer edificio público y el primer museo en Sudamérica que va a certificar LEED. Estamos inscriptos en la certificación LEED, que es un proceso que empieza con la inscripción del proyecto. Se van certificando los avances de obra en función de los materiales que usás, la disposición de residuos, la energía que usás. Y después, 2 años después de que el edificio está inaugurado y se verifica el impacto que genera el edificio, no solo desde la carga energética, sino también desde otros parámetros, como por ejemplo el impacto hidrológico. El edificio es muy particular, está en la parte más alta de una ladera, por arriba de un huaico. No se ha modificado la hidrología del predio. César lo resuelve con un puente, en vez de generar una nivelación o hacer alteraciones en el terreno. Se respetan los árboles, se respeta la topografía. Todo el desagüe pluvial va hacia ese huaico. El huaico es el desagüe natural del predio. Con el edificio construido sigue siendo el desagüe natural del predio. ¿El huaico sería una cárcava? El huaico es una cárcava natural que genera la erosión de los días de lluvia. No es un cauce continuo, sino solo tiene agua cuando desagua por lluvia un predio. Que si se lo tapara, eso Claro, tendrías que generar infraestructuras adicionales. Si vos los tapabas o si César Peli decidía nivelar y no resolverlo con un puente,
habría que haber hecho otro tipo de intervención en el entorno para mitigar los efectos de la lluvia. Pero la idea era explotar la naturaleza en todos los sentidos, porque el edificio intenta ser lo más sustentable. Claro, por eso no solo es el consumo energético, el balance energético, también se tiene en cuenta los materiales, origen de los materiales, todos los materiales que son de menos de 500 kilómetros a la redonda. Para la certificación LEED no generan huella de carbono por flete, con lo cual las maderas, teníamos opción de, inclusive más económicas, de por ahí traer maderas del sur, de otras industrias. Sin embargo, se generó una industrialización en Jujuy con maderas locales para poder tener una certificación LEED más elevada con el edificio. Así que también favorece a la economía local. Favorece a la economía local. El tema de la sustentabilidad en cuanto al uso de la madera es un material sustentable, no solo como material, porque absorbe dióxido de carbono del ambiente, sino también como la de bosque nativo. Se considera que es un proceso sustentable cuando el bosque nativo se realiza, digamos, con una agenda, porque nosotros por ahí teníamos el concepto de que era mejor usar maderas de bosques implantados, pino, eucaliptus. Bueno, en el concepto de sustentabilidad no, porque primero para vos forestar, desforestaste, con lo cual alteraste todo lo que era la naturaleza y el entorno, la flora y fauna del lugar. En cambio, si vos usás maderas nativas, lo que se hace es extrae la madera de los árboles adultos, que como todo elemento natural, los árboles tienen un ciclo de vida. Si vos extraes el árbol adulto y replantás árboles jóvenes, acelerás el ciclo natural del bosque. Así que se considera una actividad sustentable el uso de maderas nativas. Así que ahí usamos pacará, que es una madera oscura, que se usa en todo el revestimiento, que además tiene una función acústica, porque ellos definieron unas lamas verticales en los intersticios. Hay un aislante acústico. En los pisos usamos palo blanco. En todo lo que es exterior, lapacho. Y después, con respecto a la materialidad también, todo lo que es el tema de los vidrios, si bien fue un desafío y no logramos un proveedor local, los vidrios los trajimos de Chile, el mensaje que quería dar César Pelli era de que las esculturas de Lola no se vieran encerradas. Entonces era importante que las esculturas se vean con el fondo del paisaje y del cielo de Jujuy. Por eso él define hacer un edificio vidriado, distinto a la mayoría de los museos. La mayoría de los museos se protegen de la luz. Un desafío también para lo que es la iluminación de las piezas escultóricas, porque en un museo cerrado vos definís la iluminación una sola vez y después ya siempre tenés la misma iluminación. Tenés de día y de noche. De día, de noche, con sol, con lluvia. Los que están a la izquierda, los que están a la derecha tienen una incidencia distinta. Entonces, con domótica hay artefactos especiales que van regulando la intensidad sobre las piezas para que siempre tengan el mismo valor lumínico. Entonces, cuando vos ingresás al museo, la idea es que vos puedas ver las 6 piezas en 2 grupos escultóricos al mismo valor, que no puedas diferenciar alguna de otra porque una está primero o porque una está más iluminada. El gran desafío es que todas estén puestas con la misma relevancia y la misma importancia. Quiero preguntar por el tema de cómo hicieron para resolver la aislación térmica de ese espacio. Bueno, hoy hay mucho desarrollo en la tecnología del vidrio. En este caso es vidrio doble, con cara laminada exterior, silver low iron, cámara de aire de 12 milímetros y cara interior de vidrio. La cámara de aire lo que te permite es tener una aislación térmica del exterior. Igualmente el edificio está acondicionado de forma tal que la carga térmica que vos tengas desde el exterior se mitiga, ya que existen todos unos rieles que insuflan aire acondicionado desde el piso, y ese aire acondicionado frío
por diferencia de temperatura, baña los vidrios y genera la aislación térmica. Es decir, no solo... Directo. No, el aire acondicionado lo que hace es generar el acondicionamiento del ambiente. La idea es que vos puedas entrar al espacio y no sientas cargas de aire frío o caliente por sectores de acuerdo a donde estés, sino que eso esté equilibrado en todo el perímetro del edificio, que es el perímetro vidriado, y desde ahí se insufla el aire frío y se recupera el aire caliente. Así que de esa manera se resolvió. Hoy ya hay muchos edificios, no es el caso de Lola Mora, que resuelven con doble piel de vidrio y la cámara de aire intermedia ventilada. No es el caso de Lola, el caso es una cámara estándar. El caso de Lola es una cámara estándar. Bueno, tenemos paneles solares en los techos para generar, o sea, hablamos de sustentabilidad desde el consumo energético. Obviamente el aire acondicionado es eléctrico, con lo cual tenemos que generar esa energía para poder ser sustentable. ¿Cómo generamos energía? Generamos a través de paneles solares que están puestos en los techos, una turbina eólica que originalmente, más que por el hecho de generar energía, era el elemento vertical que hacía que se destaque en el entorno. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, el desarrollo de la tecnología permitió que esa turbina además sea autosustentable, es decir, verifica en cuanto a la cantidad de energía que genera, el costo inicial que tuvo la turbina eólica. Y después una novedad también para la Argentina es que tenemos baldosas solares en todo lo que es el ingreso. No son de energía cinética, sino que tienen filamentos, son transitables, son de vidrio transitables, y eso también están generando energía. De todos los sistemas van a una batería de litio que almacena la energía, pues vos generás energía de acuerdo a los ciclos, al ciclo del sol o al ciclo eólico del viento. No tenés una generación estable de energía. Entonces la acumulamos en batería de litio y desde ahí se inyecta al sistema del edificio, y si hay excedente se inyecta a la red. Algo que resulta novedoso, pero que Jujuy ya viene haciendo. Nosotros tenemos una realidad territorial donde hay muchos poblados que no tienen el sistema interconectado nacional, es decir, no están integrados al sistema interconectado nacional. Entonces esos pueblos antes tenían generadores de fuel oil que contaminan el ambiente, que son muy costosos, o sea, tenían 2 o 3 horas de energía nada más. Hoy esos pueblos, los denominamos pueblos solares, tienen paneles solares, pequeños parques fotovoltaicos que generan energía, la almacenan en batería de litio y el poblado tiene energía las 24 horas. Todas estas acciones sustentables se incorporaron desde el momento de inicio de la obra, o sea, desde el primer momento que han planificado la obra, o fue después. No, la provincia está enmarcada dentro de lo que es el concepto Jujuy Provincia Verde. Ha desarrollado parques solares la provincia para generar energía verde, energía sustentable, que tiene que ver con el Acuerdo de París 2030. Así que en ese marco la provincia encaró una serie de proyectos, y entre esos proyectos entendimos que el Museo Lola Mora, desarrollado por César Pelli, tenía que reflejar toda esa filosofía de Jujuy como provincia. Es algo que el estudio ya naturalmente también hace. Sí. Bueno, yo los corto porque no vamos a llegar si no. Para terminar, Sí. tiempo de obra. No, bueno, nosotros la obra la estamos terminando en diciembre, el plazo de obra, y ahí tenemos un mes más, que es la puesta en funcionamiento de todos los elementos tecnológicos que tienen que ver con la museografía, porque contar la historia no solo va desde la mano de la arquitectura, sino también va de la mano de otros elementos tecnológicos interactivos que van a permitir al que visite el museo entender los conceptos, entender la filosofía de Jujuy, poder valorizar a Lola hoy y valorizarla en el momento también donde Lola hizo las obras, qué fue lo que pasó en todo este tiempo de la historia. Eso nos va a llevar, calculamos, 1 mes y medio más, así que la idea es que en marzo poder estarlo inaugurando al museo, ya con también las obras restauradas y la puesta museográfica también funcionando. Te veo muy apasionado con la obra, y quería preguntarte para vos qué va a significar
para el norte argentino, para la gente del norte argentino, Bueno, ese museo. yo creo que todavía no se dimensiona lo que representó Lola Mora como artista. Todavía no se dimensiona fuera del ámbito de la arquitectura lo que representó César Pelli para la arquitectura en el orden global. César Pelli construyó en el mundo el equivalente a un Producto Bruto Interno de Uruguay, para que veamos la magnitud de lo que él ha construido. Pero esta obra en particular creo que se destaca por el homenaje que hace César desde la arquitectura hacia la historia y hacia la escultura. Así que yo creo que esa diferencia de escala entre otras obras de César y esa va a posicionar al norte argentino, va a posicionar a Jujuy, al norte argentino, con su cultura y con su arte a nivel global. Un poco lo que decíamos al principio, que nos tenemos que valorizar nosotros para que de afuera nos valoricen. Sí, esta anécdota que yo te contaba, o esta frase que yo te contaba, de que la cultura en general necesita de la apertura y de la visibilidad. Entiendo que la obra de César Pelli va a visibilizar mucho más que la cultura o la escultura de Lola Mora, sino toda la cultura del norte argentino, desde los orígenes hasta la actualidad.